Amar la venida del Señor, la carrera, la batalla y la fe. Un libro de la editorial Árbol de la Vida, escrito por Miguel Ma. Bienvenidos. Querido oyente, continuamos con el capítulo 5, defender y confirmar el Evangelio. La tercera porción a la que necesitamos prestar atención está en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Defender y confirmar el Evangelio es demostrar por nuestro vivir lo que es capaz de hacer en alguien. Significa que nuestro vivir silencia cualquier ataque contra el Evangelio y manifiesta su poder transformador. Cuando alguien ve lo que el Evangelio operó en nosotros, sabrá que es real y eficaz. Amén. Está en la mejor confirmación y defensa del Evangelio, pues es una declaración. Si es capaz de transformarme a mí, es capaz de transformarlo a usted también. En la Biblia tenemos el ejemplo de Jacob. Su nombre significa suplantador, lo que expresa bien su personalidad, el engaño a su padre, y encontró la manera de quitarle el derecho de primogenitura a su hermano, Esaú. Pese a ello, el Señor operó en él de tal manera que llegó a ser príncipe de Dios, significado de Israel, el nombre que recibió de Dios mismo. La vida de Jacob confirma el poder del Evangelio. Quien oiga su testimonio o vea su vida dirá: si Dios logró transformar a Jacob, puede transformarme a mí también. A veces los hermanos y las hermanas buscan consejería sobre cómo ganar a sus familiares para el Señor. Es común que digan que ya les han hablado muchas veces, pero no han aceptado la palabra. En esos casos mi consejo es, en primer lugar, usted debe dejar que Dios cambie su vida. Cuando eso suceda, sus familiares preguntarán con sorpresa qué ocurrió en usted y buscarán el mismo camino para sus vidas. Esa es la defensa y confirmación del Evangelio. Si queremos que el Evangelio avance donde estamos, necesitamos permitir que éste opere una transformación en nuestro ser, de tal manera que los otros testifiquen de nuestro cambio. Entonces seremos la prueba de que el Evangelio funciona y tiene poder. Eso es lo que necesitamos hoy. Amén. Es comprensible que nos cueste reconocer nuestros errores, especialmente delante de los hermanos en Cristo y de nuestros familiares. Sin embargo, puesto que todos somos seres humanos, tenemos fallas. Amén. El asunto es lo que hacemos cuando eso ocurre. Amén. Al cometer errores, debemos arrepentirnos inmediatamente y confesar nuestro error. Amén. Para que la sangre del Señor nos limpie y podamos levantarnos para proseguir hacia la meta. Amén. Aunque parezca una demostración de debilidad, en realidad es una demostración del poder del Evangelio. Amén. Cometer errores no significa que todo terminó y que ya no servimos más. Todo es un asunto de cuánto vivimos en el Espíritu. En el momento en el que usted esté en el Espíritu, será un hermano o hermana espiritual. Amén. Y en el momento que esté en la carne, será carnal. Es algo muy sencillo. Algunos piensan que yo no cometo errores, pero evidentemente eso no es verdad. Si estoy en la carne, soy un hermano carnal. Sin embargo, cuando me equivoco, aplico la palabra de Dios y la sangre de Jesús, me levanto y prosigo. En cierta ocasión estaba compartiendo mis debilidades con algunos hermanos, y a medida que iba hablando, ellos daban gloria a Dios. Fue una situación muy inusitada, pero ellos reaccionaron de esa forma porque sintieron que su esperanza fue renovada al saber que yo también tenía fallas, Amén. así como ellos. Por tanto, no diga que Miguel es espiritual. Es espiritual cuando está en el espíritu, pero cuando está en la carne es carnal. Amén.
A pesar de eso, hay algo a lo que debemos prestar atención. A medida que vamos madurando en la vida cristiana y la vida divina desarrolla en nosotros, permanecemos cada vez más tiempo en el Espíritu y menos en la carne. Eso no significa que no hay momentos en los que nos inclinamos a la carne, pero por ser más sensibles en nuestra conciencia, eso ocurre con menos frecuencia. Por consiguiente, el secreto es permanecer cada vez más en el Espíritu. Amén. Para eso, aprendamos a invocar el nombre del Señor, alabarlo, cantando himnos y cánticos espirituales. Amén. Esas prácticas saludables nos ayudan a permanecer en comunión con Dios en el Espíritu, Amén. volviéndonos espirituales. Cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, el Evangelio opera la salvación en nuestro ser. Amén. Y nuestro vivir se vuelve cada vez más en su defensa y confirmación. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. El progreso del Evangelio. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 12 tenemos otra porción importante en el que leemos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En este versículo, Pablo testifica con respecto al progreso del Evangelio. Significa que el Evangelio obtuvo un camino en él y hubo un progreso en su vida espiritual. Nuestra gran preocupación debe ser cuánta transformación ha habido en nuestro ser a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si en el último año hubo un cambio de vida y una transformación en nuestro vivir, hubo progreso del Evangelio. Pero si solo adquirimos conocimiento bíblico, no hubo avance. Este progreso del Evangelio se debe manifestar especialmente en nuestro vivir familiar. Si nuestra esposa, marido, hijos, padres y familiares pueden notar un cambio en nuestra vida, significa que estamos avanzando. La realidad que permitirá la venida del Señor depende de eso. Amén. Desarrollar la salvación. Otro principio importante es extraído del libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12b al 14. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad, haced todo sin murmuración y contiendas. Al permitir que el Evangelio opere en nuestra vida, transformando nuestro ser, nuestra salvación se desarrollará. Para eso necesitamos pasar por el proceso de negarnos a nosotros mismos. Muchas veces caemos en las murmuraciones y contiendas. Entonces el camino es tomar la cruz para que nuestro ego muera. Amén. A partir de ese punto cesa toda murmuración y contienda. Cristo pasa a vivir en nosotros. El resultado de ese proceso es que nos volvamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de la generación maligna Amén. y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, Amén. asidos de la palabra de vida. Amén. Estamos asidos a la palabra de vida porque Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Señor Jesús, nuestro vivir silencia cualquier ataque contra el Evangelio. Amén. Señor Jesús, y así manifiesta el poder de nuestro Cristo. Amén. Este poder transformador. Señor Jesús, también damos gracias por el progreso del Evangelio. Amén. Amado oyente, lo invitamos a seguir con este disfrute el día de mañana. Jesús es el Señor.